tema. Como que hay que, esas tres fuentes que presentamos, había que buscarle qué tenían en común, o qué podían llegar a tener en común en el momento en que esas culturas se encontraran, qué podían llegar a tener en común, de positivo, ¿no? Bueno, como para que una resultara atrayente para la otra. Entonces es un tema complejo, ¿verdad? Porque hay que como que empaparse de las tres culturas y luego buscarle las bisagras, los engarces. Y eso no es algo que encuentres mucho material. Yo encontré este material así de Nidia Burgos, una argentina, que se le ocurrió comparar Tirante Blanco, pero que es otra novela, no es El Amadís de Gaula, con el Rabinal Achí, que es un texto de teatro maya, pero que tampoco es muy conocido. Pero Sí, es Rabinal Achí. Miramos el video que nos mandó y eso, cómo cuentan la cultura, cómo la tratan de mantener viva, ¿no? Que la van pasando, se la van pasando de generación a generación, digo, que la verdad que desconocía totalmente eso, profe, porque claro. realmente tiene razón usted, porque en realidad hay mucho material ahora, no sé, o estamos viendo, Sí. que es en contra de todo, como que no le encuentran, yo estaba mirando, estaba escuchándola a usted, y comparando también cuando Aníbal Quijano habla de esto, es totalmente distinta, hay otra cara que digo, que no tiene nada en común, sino que vienen, imponen la cultura, no es, usted hablaba que estudiaron las lenguas, y acá hablan que no, que se cargaron toda una civilización y 300 años después tuvimos conocimiento de que existían los mayas, los aztecas, los incas, y digo, la verdad que uno se queda un poco confundido, ¿no? Porque digo, eso es lo que yo, hoy, cuando usted estaba hablando, quería decirlo, ¿no? Porque digo, no sabe uno de dónde aferrarse, porque como que también se cuestionaban si los indígenas, los nativos, eran seres humanos, y digo, no venían ellos con una formación de que Dios, que esto de la palabra y esto y aquello, y realmente se lo estaban cuestionando, si estaban bien de seres igual a ellos, si eran seres humanos o bestias, ¿no? Cuando en Valladolid, Ginés de Sepúlveda y de las casas están decidiendo a ver qué era lo que había aquí, ¿no? Y entonces uno ve esta otra cara del Salpé de Aude, ¿no? Y queda un poco confundido, ¿no? Claro, es De que como está que, bueno que haya... mm, como que por 1550, recién ahí se empiezan a plantear, y es algo que venía de una tradición muy antigua. O sea, ¿cómo hace el Claro, porque cristianismo? Sí, el decime. cristianismo se cargó toda la civilización aquí latinoamericana, como que se la cargó, vinieron a imponer y se cargaron todo lo de estas civilizaciones bellísimas que teníamos. Y la verdad que vivimos una mentira durante mucho tiempo y después hubo gente que estudió y que sacó a la luz realmente. Y creo que los jesuitas fueron realmente fueron ellos también tan buenos, que ellos también hicieron, si bien vinieron con la evangelización y eso, pero también recuperaron las culturas que existían realmente aquí, ¿no? Claro, Digo, yo estoy hablando, capaz estoy hablando de más, pero digo, guiándome por estos autores que han hecho estudios, ¿no? claro, como que De uno poder, tiene que reconstruir el panorama completo y pensar en todo, porque, por ejemplo, cómo hace el cristianismo para extenderse por Europa, por la misma Europa, que también se extendió no solamente por Europa, que tenemos una idea equivocada, se extendió por el Asia Menor, se extendió por el norte de África. ¿Cómo hace si venía imponiendo? O sea, no y hubiera también, podido. profesora, también lo que más o menos, también vemos que también como que vemos similitudes con las culturas, con los egipcios también, porque también el cristianismo, y vemos muchas similitudes que tienen, ¿no? Digo, si bien ellos se imponen de otra manera, pero que tienen, si bien adoran a un solo Dios, pero aparecen todos estos santos y todas estas cosas, y como que tienen muchas similitudes con las culturas egipcias también, ¿no? Digo, haciendo una analogía de la historia un poco, ¿no?
Claro, porque ya los pueblos antiguos del Mediterráneo ya buscaban asociar unos dioses con otros. Por ejemplo, los romanos decían, nuestro dios Vulcano es el dios griego Hefestos. Y así iban relacionando, nuestro dios romano Júpiter es el dios griego Zeus. Entonces ahí ya empiezan a buscar en el otro puntos en común. Más allá de que el Imperio Romano fuera mucho más poderoso que las culturas griegas, que las ciudades griegas en ese momento, pero empiezan a buscar los puntos en común, por distintos motivos. Y el cristianismo, que no solamente surge en el Próximo Oriente, sino que después se extiende por todo el Mediterráneo, si hubiera venido imponiendo, no hubiera podido convencer, y al contrario, era perseguido. Entonces, esta idea es lógico que la plantea en determinado momento Justino, y en un momento de grandes debates entre cristianos, judíos, griegos, romanos, hubieran hecho polvo el Mediterráneo si no hubiera podido llegar a algún tipo de síntesis que luego fue la cultura europea. Si la cultura europea, ¿cómo surge? ¿Quién impone a quién? Si tenemos pueblos tan distintos entre sí. Entonces, lo mismo que pasaba en Europa con el cristianismo, la idea era llevarlo a América. Entonces, en América también, en América, en la India, en Japón, en China, hay que pensar que los misioneros iban a distintos lugares. Buscaban a ver qué puede tener esa otra cultura en común, como para que los podamos convencer. Porque si lo que marcaban era la diferencia, no los iban a poder convencer. Es como una cosa estratégica, digamos. Si lo que marcaban era la diferencia, no los iban a poder a convencer. Tenían que estudiar en profundidad esa cultura y descubrir en esa cultura lo que había en común para partir de ahí. O sea, partiendo, haciendo de base eso, trabajar todo lo demás. Ahora, del otro lado, digamos, del lado de los mayas, del lado de los yorubas, también hubo un proyecto parecido de descubrir en la cultura europea elementos comunes con la suya, y de hacer, digamos, fructificar en la cultura europea lo que había latente de indígena o de africano, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos plantearnos esas preguntas para poder avanzar en este trabajo en el cual tratamos de sacar a la luz lo que son los mecanismos por los cuales surgen las culturas mestizas de nuestra área cultural, que se ha debatido mucho hasta qué nombre deberíamos haberle puesto, pero vamos a decirle área cultural. Es un área cultural que tiene 100 nombres, porque recibe un nombre de cada uno de los pueblos que la han habitado, es decir, se ha llamado de muchas maneras diferentes. Cada pueblo la llama de su manera. Volvemos entonces a compartir pantalla. Y vamos a cerrar todo lo que no tenga nada que ver. Y ahí estamos viendo el texto en el que quedamos. Me hacen así para ver si se ve lo de la pantalla completa. ¿Está? Bueno, perfecto. Bueno, eso es lo que habían dicho los dioses mayas entonces, ¿no? O sea, los dioses mayas están muy preocupados por una criatura que sea no solamente capaz de hablar, sino de hablar con ellos, como dioses. Ahí está el parecido, hay semejanzas y hay diferencias. No es idéntico. Hay semejanzas y diferencias. Con el Dios judeo-cristiano, que también crea un ser con el cual quiere interactuar, porque le va a encomendar una misión. Y hay semejanzas, no es lo mismo, pero hay semejanzas con el Dios de los pueblos de Malí, donde también se habla de un Dios que crea al ser humano para poder conversar con él, y está muy preocupado por eso. Entonces, el comentario es que también en el caso de los mayas, además este texto incluso sobrevivió porque se lo hizo llegar hasta la actualidad por parte de un misionero. O sea, el misionero, en este caso es el padre Jiménez,
y estaba muy preocupado justamente encontrar en los mayas elementos comunes con el cristianismo. Entonces también en este caso la palabra según la interpretación, ¿no?, de los mayas, ha sido hecha para hablar con la divinidad. Y no son todavía humanos quienes no son capaces de usarla en ese sentido. ¿Y qué define el ser humano? ¿Qué habla? ¿Por qué los animales no son seres humanos? Claro, los animales tienen lenguaje. Dice el texto, los animales chillan, los animales graznan, pero no tienen el habla humana. En el Popol Vuh, Profesora, sí. la semejanza también de los dioses es que sea cual sea la cultura o la región, es la que busca una relación con el ser humano, y también que ese ser humano le alabe, porque todos Sí, están esperando eso, ser alabados por aquello que ellos crearon. sí. Y esa vendría a ser la semejanza de los dioses. Sí, sí. O sea, las tres divinidades, digamos, están esperando ser alabadas por el hombre. Y poder interactuar con el hombre de distintas maneras, porque aparte de ser alabados, por ejemplo, en el caso de la religión judeocristiana, buscan que el hombre cumpla una misión. Y en el caso de la cultura maya, también, porque el hombre es el que debe alimentar a los dioses. Entonces va más allá del tema de hablar, de tener un interlocutor, ¿no? Claro. ¿Qué ibas a decir? No, pero vamos a decir, la diferencia que hay entre la judeo-cristiana y los mayas, que la judeo-cristiana, en un principio, ellos como condenaban toda aquella imagen o aquella representación de dioses. En cambio, los mayas necesitan tener una representación, necesitan tener una imagen para venerar. Y si vamos a los orígenes, como estaban hablando recién, no sé, me parece a mí como que la creencia cristiana en un momento como que fue contra sus propios ejes, ya que empezó, como usted hablaba, a buscar similitudes entre las creencias romanas, ya que ellos no podían desarraigar aquello que en un principio se buscaba, que era que ya no venerasen a dioses hechos de estatuas o de creencias paganas, vamos a decir, porque el cristianismo iba contra ello. Pero llegó un momento que no pudo desarraigar esa creencia en los romanos y fue asimilando, como usted hablaba, la Virgen María era tal para los romanos, Jesús era, Dios era Zeus, como que fue buscando también esas semejanzas para no ir, como usted decía, para no destrozar aquello que estaba hace años. Claro, porque hay que pensar que entran en la iglesia personas de otras culturas. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer también es, ¿esas otras culturas buscaban lo mismo? O sea, buscaban hacer germinar en el cristianismo sus propias semillas. O sea, esa intención la van a tener. Lo que va a resultar va a ser 3 procesos que después los vamos a analizar, que se llaman de inculturación, de transculturación, de aculturación, que no solamente ocurren en este caso, sino que ocurren en general. Y después también lo que está planteando, lo vamos a tratar en este trabajo, que es que aparece en el uso de la palabra como de origen divino, aparecen en 2 dimensiones. Una es la ritual, es decir, poner el énfasis en lo ceremonial, en el rito, y el rito puede incluir objetos. Y la otra es una dimensión más subjetiva, personal, más afectiva y más humana, y más de contenido y relación directa con la divinidad. Y esas 2 dimensiones están en contradicción y al mismo tiempo coexisten en las 3 culturas en las fuentes que vamos a tratar. Ahora, obviamente en la medida que los misioneros estaban bien formados, podían llegar a sortear los problemas que se le presentaran a la hora, digamos, de hacer germinar las semillas del verbo, entendiendo que eso se trata de un Dios único y de que Cristo es un Mesías. Eso dependía de la formación que tuvieron. En general, los primeros misioneros provenían del Colegio de San Esteban de Salamanca, donde tenía una muy sólida formación.
Es decir, antes de entrar en contacto con América, habían tenido la misión de discutir con hebreos y árabes en su propia lengua, y además manejaban el latín y el griego. Entonces, cuando venían a América, sobre todo esa primera generación de misioneros, estaba muy bien formada, como para poder impregnarse de la cultura indígena y al mismo tiempo llevar la cultura indígena a eso que ellos pensaban que era la epifanía del verbo. Y lo que logran en América es que haya una alta religiosidad cristiana hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy, América es cristiana. Sin que eso signifique haber anulado las culturas indígenas, incluso sus elementos religiosos. Pero claro, acá nosotros entramos en un terreno que es muy complejo, por lo cual lo vamos a dejar planteado. Y lo vamos a dejar planteado utilizando estas tres fuentes, comparando las tres fuentes. A ver qué clase de síntesis es la que finalmente se puede hacer. Que en este caso estamos trabajando con tres fuentes de carácter precolombino. O sea, todavía recién estamos como acercándonos a lo que es el sincretismo o la síntesis o el mestizaje, o como quieran llamarlo, que se va a producir después. Tenemos que ver el cómo se produce. ¿Qué resultado se logra? Acá todavía estamos hablando de lo precolombino, es decir, qué elementos puede haber en común, qué tipo de base puede haber en común para el otro. Pero sí también lo que estamos mostrando, como decía Marisa, es otra dimensión, que es la que no aparece en los textos, porque en los textos se habla como de, bueno, vinieron a imponer una cosa, y no tenían condiciones para imponer una cosa, porque eran una ínfima minoría. Los indígenas eran la mayoría absoluta, y además tenían la capacidad de reaccionar y ponerse en contra. Y de hecho tuvieron muchas dificultades, por ejemplo, en Japón, donde hubo matanzas de cristianos. Pero también tuvieron al principio muchas dificultades que nosotros no las conocemos porque no vamos al detalle de los textos, en las Antillas. En las Antillas, las imágenes, por ejemplo, de la Virgen María eran destruidas, enterradas, hasta que cuenta por ahí un autor, que es Ramón Pané, que en un lugar donde habían sido enterradas, en forma de cruz, empiezan a brotar unos ajíes, también en el orden de la cruz, con la forma de la cruz, y entonces ahí, esos taínos lo interpretan como un milagro. Claro, ya habiendo tomado elementos del cristianismo, lo interpretan como un milagro. Entonces nos pasamos por alto una serie de hechos, acontecimientos que van ocurriendo en determinado orden, con determinado detalle, que no los conocemos, que llevan un resultado que no se puede esquematizar. O sea, es un resultado muy complejo. Hasta el día de hoy tenemos todo tipo de matices y degradé desde el punto de vista de las interacciones culturales acá en América. Entonces lo dejamos planteado y lo podemos retomar más adelante. O sea, profundizar más todavía, nos enganchamos más todavía, porque es un tema fascinante. Entonces, bueno, los dioses mayas estaban muy preocupados por crear un ser cualquiera, estaba como que tenían la idea del hombre en la cabeza, pero un ser con el que pudieran hablar y que los pudieran adorar. Estaban muy preocupados por eso, que es la dimensión ritual, era lo que tú decías. La dimensión ritual está muy marcada en el pensamiento maya, la podemos ver en el Popol Vuh. Y el relato incluso insiste, el relato del Popol Vuh insiste, que esas fuerzas creadoras, al principio, después del fracaso aquel con los animales, forman hombres de barro. En el Popol Vuh hay toda una parte donde se explica, paso a paso, todo lo que hacen. Si primero forman hombres de barro. Los hombres de barro no eran capaces de hablar, y entonces menos eran capaces de adorarlos. Así que los dioses, otra vez disgustados, los disuelven en el barro. Después forman hombres de madera. Acá parece que hay un problema con los materiales. Bueno, forman hombres de madera. Los hombres de madera ya son como más parecidos a lo que ellos quieren, pero no pueden hablar, tampoco son capaces de adorarlo. Así que entonces descargan un diluvio universal sobre los hombres de madera. Acá hay otro elemento común
con la Biblia, lo único que el diluvio no es con relación a los mismos, pero estos entonces tampoco entendían que la función central de la palabra era litúrgica. Así que terminan los hombres de barro disolviéndose en el agua, o los hombres de madera ahogándose por medio de un diluvio, que son el agua y el diluvio, ¿no? Son los símbolos, a través del agua, son los símbolos de purificación de la inhumanidad de la humanidad. O sea, todavía eran inhumanos. Y dicen los mayas que los descendientes de esos hombres de madera, que no eran capaces de hablar, son los monos de la selva. A esa altura del relato se incluye una historia de héroes míticos, aparecen de golpe, otros que tampoco son humanos del todo, pero son héroes, tienen poderes sobrenaturales, es como que son una síntesis entre los hombres y los dioses, y que luchan contra las fuerzas negativas del inframundo, que para los mayas era el Xibalbá, que es el lugar donde provienen las fuerzas de la enfermedad y la muerte. El dios de la enfermedad y el dios de la muerte vivían en el Xibalbá. Y esos dioses del Xibalbá habían vencido una serie de generaciones que no las podemos enumerar porque si no esto sería larguísimo, pero el Popol Vuh habla de que antes de haber generaciones humanas, hubo otro tipo de generaciones heroicas, de personajes sobrehumanos, algunos terminan como monos también, pero otros terminan como dioses, una serie de generaciones donde los seres de Xibalbá habían vencido a esas generaciones por medio de la muerte y la enfermedad. Hasta que vienen al mundo dos hermanos gemelos, que son Hunahpu e Ixbalanque. Y Hunahpu e Ixbalanque son los que derrotan a los seres de Xibalbá. Al final, los dioses crean a unos seres de maíz blanco y maíz amarillo. Crean, a diferencia de la Biblia, que es Adán y Eva, crean 4 varones de maíz y 4 mujeres de maíz. Y entonces ahí sí, esos seres de maíz son capaces de hablar y de alabar a la divinidad. Hay todo un largo proceso donde los dioses fracasan seguidamente hasta que finalmente logran su objetivo y este ser es capaz de hablar y este ser es capaz de alabarlos. ¿No? Bueno, comentarios. A algunos les ha llamado la atención esta serie de etapas tan largas. ¿Quién quería hablar? ¿Alguien quiso hacer uso de la palabra? No, profe, este material usted ya lo subió, ¿verdad? Nosotros lo podemos mirar, leer y eso, ¿no? Usted ya Sí. lo había subido, ¿no? Este material, de pronto algunas cosas sí, pero este material concreto no, porque yo lo acabo de escribir. Entonces lo que voy a hacer es que se los voy a, lo tengo que terminar el aparato crítico, que son algunas citas que me faltan de autores. Esos autores están en la plataforma, o sea que si ustedes quieren van a ese autor en la plataforma, yo les digo página tanto, porque les pongo en el trabajo. Esto lo dice el autor en la página tanto, ustedes van a la fuente en la página esa y pueden leer todo lo que dice el autor en general. Pero me falta sí poner esa fuente, que es el aparato crítico, y digamos en prolijarlo, ponerle una introducción, una conclusión, y les sirve a ustedes un poquito como modelo para hacer un trabajo, que pueden tomar algunas ideas de ahí, porque siempre hay que empezar por algo, y sí, lo voy a poner en la plataforma, lo subo a la plataforma. ¿Usted no va a mandar un trabajo para hacer, profe? ¿Nos va a mandar algo? Yo les había sugerido que ustedes hicieran como una reflexión. Yo sé que ustedes están para la videoconferencia porque quieren escuchar, sé que quieren escuchar, que quieren participar, que quieren oír de temas, pero también les había sugerido que practicaran algo de escritura, elaborando algún trabajito de reflexión, que es lo que me dicen ahora, oral. O sea, las cosas me están diciendo de forma oral, las ponen por escrito,
le buscan una fundamentación en la bibliografía, lo arman y tienen un trabajito como para incursionar en la escritura del ensayo, ¿no? Que es simplemente desarrollar una idea. Y entonces ahí tener una evaluación. Eso yo les sugerí. ¿Por qué motivo? Porque normalmente los cursos con evaluación son punteados más arriba que los cursos sin evaluación. O sea, si yo hice un curso solo, es una cosa, y si yo hice un curso y además presenté un trabajo, es otra. Ay, qué bueno, profe, qué bueno. Y tiene más Profe, puntaje. usted hablaba, yendo un poquito para atrás, usted comentaba que hay esta literatura distinta, otra biblioteca. Usted creo que nos había hecho comparación de México, la cantidad de población indígena que había, ¿verdad? Que si hubieran arrasado todo, no hubiera sobrevivido toda esa población, ¿no? Centroamericana, que hay muchos, ¿no? Sí, la mayoría de la población de México, por ejemplo, es indígena, y a su vez Indígena, es católica. claro, creo que somos los únicos que no tenemos nosotros acá en esta parte del hemisferio, pero digo, otras culturas sí, como que ahí, bueno, en Brasil nomás se sigue manteniendo, ¿no? Hay muchas, digo, yo desconozco porque no he hecho un estudio. Hay una autora que es Rita, ¿cómo es? Ay, que no me sale ahora. No importa. Sí. Que ella se ha metido en la selva y ha estudiado todo, las culturas, todo. Segato. Rita Segato, ¿no es? Profesora, Sí, no sí, sé si Rita le Segato. es familiar. ¿Eh? Sí, sí, Rita Rita Segato. Segato Sí. ha hecho un estudio de las distintas comunidades indígenas que hay, y no, se siguen conservando. Si hubieran arrasado todo, no hubiera quedado nadie, ¿no? Y no, lo que pasa es que nosotros a veces miramos acá esta parte y no, lógicamente que nosotros no tenemos nada, ¿no? O sea, no tenemos nada, no, sino que se construyó también una narrativa histórica de que no tenemos nada. Acá dice Virginia Vidar también la importancia de la Virgen de Guadalupe en México, ¿no? O sea, la importancia de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que es un indio, Juan Diego. Se le aparece a Juan Diego. Después en este trabajo también vamos a ver vamos a ver otros casos. La Virgen del Cobre en Cuba se le aparece a un negro y 2 indios. O sea, da la casualidad de que esos momentos, digamos, de epifanía, que es la realización, la aparición, la manifestación del verbo, es con indígenas y con negros. O sea, no es con español. Entonces, de alguna manera, eso que decían los misioneros estaba ocurriendo. Por lo tanto, estamos frente a un proceso mucho más complejo. Acá dice Virginia, es un encuentro profundo, exacto, epifanía, ¿no? Es un encuentro profundo, es un encuentro espiritual. Y por ahí ir al estudio más detallado de todos esos casos. Pienso que por ahí es para poder tener una visión más amplia, sin tener un cuadro más complejo de lo que ocurrió en América. Bueno, continuamos entonces con el trabajo. Sí, el trabajo yo lo voy a subir a la plataforma. Y le decía también que algunos consideran que esta serie de etapas donde los dioses se frustran tantas veces puede ser un antecedente de la idea de evolución. Pero la idea de evolución vista de otra manera, no la de Darwin, vista de otra manera. O sea, vista como la realización progresiva del ser humano a través de la palabra, si lo miramos de manera compleja, tratando de entender ahora qué pensaban los mayas, ¿no? ¿Qué había de profundo y complejo en el pensamiento Nosotros maya? tuvimos, profesor, acá, Sí, nosotros tuvimos historiadores que realmente hicieron un estudio profundo de las cosas que había, ¿no? Que cambiaron un poquito la historia, viendo ese charrúa. Bueno, nosotros que estuvimos con usted, la cultura esta, como guaraní, ¿no? Que prácticamente predominó aquí en esta parte nuestra, seríamos más guaraní, sinceramente, que charrúa, ¿no? Y hubo arqueólogos y hubo gente aquí que estudiaron realmente y que muestran otra realidad de
los indígenas que realmente estuvimos acá, ¿no? Esa de la garra de charrúa, como que eran violentos y todo, nada que ver. Hay otra cara, no sé si es Mario Conce, Pío Ugarte, que hablan totalmente de otra parte de nuestros indígenas, ¿no? Dice también Virginia, frente a dioses que requerían sacrificios humanos, los aztecas, ¿no? O sea, también, ahora lo vamos a ver también, ¿no? Porque fíjense que en el Popol Vuh ya la cosa empieza con que los hombres han sido creados para alimentar a los dioses. Los hombres han sido creados para alimentar a los dioses. Y además, incluso entre los taínos de las Antillas había una divinidad que era la divinidad de la yuca, como puede ser en la religión cristiana, la asociación que hacemos entre Jesucristo y el pan, ¿verdad? Y entonces en ese caso es la divinidad la que alimenta a los hombres, y no los hombres los que alimentan la divinidad, que en el Popol Vuh está planteado un principio. Los dioses deben alimentar a la divinidad. ¿Cómo la deben alimentar? Después, el memorial de Sololá, que narra las migraciones de los caquicheles, dice, con la sangre, y que al principio le daban su propia sangre, y después, como no alcanzaba, tuvieron que salir a conquistar a otros pueblos, y para extraer de ellos su sangre. Eso lo dice un texto indígena, ¿no? Ahora, cuando ellos se encuentran con un dios que es al revés, le está dando su sangre, ahí la cosa cambia, o sea, sobre las mismas ideas base, había una serie de ideas comunes ahí, aunque podían tener otro sentido. Se produce una transformación cultural importante, ¿no? Entonces, y en el caso de nosotros se construyó todo un relato diciendo que no teníamos indígenas, o que lo más que se acepta es el caso de los guaraníes, pero los estudios de ADN dan que hay lugares de nuestro país donde el 60% de la población, por línea materna, es descendiente de indígenas. O sea, si nosotros estudiamos la cantidad de población en la ciudad de Lima que desciende de indígenas, tenemos un 68%, y un 15% en Lima desciende de españoles, 15% de españoles y 68% de indígenas, en la ciudad de Lima. En el interior de nuestro país es 60%. O sea que no hay tanta diferencia entre la cantidad de descendientes que tenemos elevado, nosotros. profe. Muy elevada es el Muy elevada, 60%. Y en promedio, en todo el Uruguay, el promedio es el mismo que en toda América. Es toda América e Hispanoamérica más que nada. Es 30%. Ese es el promedio, o sea que tú siempre vas a tener un tercio de sangre indígena, siempre, como base, de ahí un poquito para abajo, de ahí un poquito para arriba, pero los porcentajes llegan, en el caso de la Sierra del Perú, al 95% de sangre indígena. Y en algunos lugares de Estados Unidos, donde hay población que era parte de México, como Nuevo México, ahí la población hispana tiene una ancestralidad indígena del 85%. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? O sea que en realidad lo que se ha construido es un relato donde el indígena está ausente. Y además se ha mirado al indígena también como alguien que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Y lo que estamos tratando acá de encontrar es, bueno, los elementos en común que esos misioneros ya vieron desde un primer momento, porque ellos venían de un viejo mundo en el cual sin eso el cristianismo no hubiera podido difundirse. Y además pensando que así como los pueblos de Europa recién llegados, pueblos germánicos y eslavos, habían tenido la posibilidad, la oportunidad, el derecho de conocer el cristianismo, y conocer a través del cristianismo la cultura romana y la cultura griega, y todo el aporte que se había hecho a través de la cultura griega y romana, desde el punto de vista científico, humanístico, etc., así como pueblos venidos del este de Europa, germánicos y eslavos, habían tenido ese derecho, que también lo podían tener los pueblos de América. Es decir, que no los veían como algo por fuera de la especie humana, que tenía que estar al margen de ese aporte que había surgido del Mediterráneo.
Y eso no quiere decir que había que dejar de lado sus culturas, sino que en sus culturas podían encontrar lo mismo, y era no la anulación de esas culturas, sino la realización de esas culturas. Ese es el enfoque de la misión evangélica. No es la anulación de esas culturas, sino la realización de esas culturas, la epifanía, la germinación del verbo, lo que ellos esperan. O sea, que es el florecimiento de la propia cultura. Y cuando nosotros vamos a ver, nos encontramos en países como México, Perú, que no los conocemos, pero nos encontramos con cronistas indígenas, astrónomos indígenas, médicos indígenas, que haciendo uso de los elementos culturales que les llegaban del otro lado del océano, siempre hablamos de los mejores elementos culturales, y lo mismo ellos también tomando de su cultura los mejores aportes culturales, llegaron a publicar tratados que no los conocemos, pero que son brillantes. Por ejemplo, Martín de la Cruz, que luego toma ese nombre porque se bautiza, ¿no? Martín de la Cruz publica una historia, un estudio, perdón, de las hierbas americanas a partir de los conocimientos que los aztecas tenían, y en general los pueblos de la cultura náhuatl. Y eso no lo conocemos. El conocimiento que tenían los indígenas, los conocimientos que tenían de las hierbas, de lo medicinal, ¿no? Increíble, ¿no? Claro, pero nosotros pensamos que eso quedó ahí, o fue destruido, o está en la cultura oral, y eso está escrito desde el siglo XVI. ¿Por qué está escrito? Porque a alguien se le ocurrió, porque era cristiano, y entonces conocía la cultura europea cristiana, tomar el alfabeto, el conocimiento del latín, porque ese texto fue traducido al latín, es un texto indígena que fue traducido al latín, porque en Europa la lengua científica era latín. Después acá también agrega Virginia universidades trilingües, en castellano, en latín, en la lengua indígena. Es decir, la escuela de Tlatelolco, por ejemplo, en México, era una escuela para los caciques, los hijos de los caciques indígenas, en los cuales se enseñaba en la lengua local, en náhuatl, se enseñaba también en castellano, y se enseñaba latín. Entonces, esos indígenas que escribieron tratados que podían ser leídos en Europa, conocían el latín. Lo traduce a este tratado sobre las hierbas americanas otro indígena culto que sabía latín, lo traduce al latín para que puedan leerlo los europeos. Y entonces los europeos ahí se enteran de esto. Sí. El latín era la lengua era la escritura del cristianismo, ¿no? Estaba todo en latín, los libros, no era para, por algo ellos tenían, por algo no